A leer las Sagradas Escrituras. Vamos, hermanos, a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabes que sos templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está:
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce que los pensamientos de los sabios, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído. Vamos, hermanos, fíjense que en una lectura hay un montón de enseñanza y todas son importantes. Vamos a tratar, hermano, de ir leyendo y viendo, ¿verdad?, cada enseñanza, porque tienen diferentes consejos. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, en el 2, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Veamos. El asunto es, hermanos, que en otra parte, ¿verdad?, de otra escritura, dice Pablo: tengo muchas cosas que decirles y difíciles de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, haciendo referencia a aquella parte donde la palabra de Dios dice que Dios les cegó los ojos y les cerró los oídos y les engrosó el corazón para que no se conviertan, para que no los salve Cristo. Pero lo dice ¿por qué? Lo dice porque el pueblo es pecador, ¿verdad? Y como dice, todo el día pasé con la mano extendida a este pueblo contradictorio y rebelde y no me atendió, ¿verdad? No atendió mi llamado. Entonces, a ese pueblo que no tiene el llamado, que es pecador, entonces, pues está la sentencia que dice que a ese se gana, ¿verdad?, de que se le cierran los oídos para que oyendo la palabra no oiga la palabra, y que viendo no vea, y que con el corazón también no sienta, para que no se convierta. Entonces, hermano, cuando Pablo dice que no son, o sea, que son niños, ¿verdad?, en Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo dice así, está haciendo una explicación cuando dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire, ahí hay una diferencia entre carnal y niño en Cristo. Pero de todas maneras, casi son parecidos, porque no entienden las cosas de Dios. El espiritual es aquel que ya sabe la palabra de Dios, ya conoce, ya obedece, o sea, ya tiene el conocimiento, ¿verdad? Y el niño en Cristo es el que empieza. Pero el niño en Cristo, si no avanza en la obediencia, entonces se mantiene carnal. Eso es lo que Pablo está explicando. Yo no les pude hablar como a espirituales, como a escogidos, como a hijos de Dios, ¿verdad? Porque no entienden, sino que les hablé, pues, como a niños en Cristo, dice él, ¿verdad? Pero está explicando que son carnales porque
lo que Pablo está explicando es que ellos no han crecido. Aunque en otra parte dice, debiendo de ser ya maestros, tienen ya que le puedo explicar estas cosas, ¿verdad? Y tienen ya que la lechita, dice en otra parte, al igual acá cuando dice, ¿verdad? En la parte que sigue, ¿verdad? Que dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. O sea, cuando Pablo dice que da a beber leche y no vianda, está diciendo, en otra parte dice que la leche es para los niños, leche espiritual, ¿verdad? Es para los niños en Cristo, o sea, los que están empezando. Y la vianda, ¿verdad? Tortilla o comida sólida, es para los que han alcanzado madurez, dice, los que ya son espirituales, como dice Pablo acá, no les pude hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo, porque no son capaces, no han crecido. Entonces, lo que hay ahí entonces, hermanos, es un problema, pues, de que alguien tiene que crecer, ¿verdad? Alguien tiene que aprender, no va a pasar todo el tiempo aprendiendo. Acuérdense lo que dice en otra parte, ¿verdad? Cuando dice que esos pastores, dice, ¿verdad? De evangelio diferente, pues sí dice, no dice pastores de evangelio diferente, pero sí dice, ¿verdad? Los que enseñan falsa doctrina, ¿verdad? Que son los de evangelio diferente. Dice, esos pastores, dice, son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas, dice, ¿verdad? Arrastradas y cargadas de pecado, arrastradas de pecados por diversas concupiscencias, dice, ¿verdad? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esa expresión o esa palabra es general para todo el pueblo, ¿verdad? Que alguien no puede estar solo aprendiendo. Nunca puede estar solo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca va a llegar al conocimiento de la verdad. Tenemos que llegar a un tiempo, como dice la palabra, que tenemos que ser cabales, dice que no nos falte nada, o que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Y también dice, ¿verdad? Que tenemos pues que llegar, ¿verdad? A un conocimiento pleno. Es igual, ¿verdad? Que quiere decir conocimiento pleno, que ya conocemos todo, pues no vamos a estar aprendiendo. Como dice la palabra, y conocer a la verdad te hará libre. Cuando conoce la verdad, ya conoce todo, ¿verdad? Entonces, pues, ese es el problema que hay, ¿verdad? Que Pablo les está explicando a este pueblo que no crece, ¿verdad? Y así no podemos ser nosotros. Tenemos que crecer. O sea, cualquier persona que solo pasa aprendiendo y no avanza y no llega a casa. Cuando dice la palabra, debiendo ser ya maestro, ¿verdad? Tenés necesidad de que se te dé, o sea, tenés necesidad de que se te expliquen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y dice, tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, pues, el consejo es, ¿verdad?, que no vamos a parar solo aprendiendo, ¿verdad? Sino que tenemos pues que aprender, y ya cuando aprendemos, ¿verdad? Entonces ya hemos pasado, ¿verdad? Por decir así, hermano, la prueba, ¿verdad? Y la prueba es aprender, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Les di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno
concedió el Señor, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira, aquí hay, hermanos, un problema grandísimo, ¿verdad? Entre las iglesias de evangelio diferentes, ¿verdad? Porque la iglesia de Dios, hermanos, por eso dice la palabra, que Dios puso pastores, maestros, ancianos y profetas y diáconos y bueno, que hacen milagros, ¿verdad? Todos los dones, diferentes dones, ¿verdad? Y diferentes ministerios para que sea edificada la iglesia, dice. ¿Cómo sería? ¿Cómo es eso? Que para ser edificada la iglesia es que cada uno de estas personas, el maestro, el pastor, el anciano, el profeta, el que hace milagros, el que tiene, pues, que aprende, pues, a cantar, ¿verdad? O sea, a servir en el ministerio de alabanza, ¿verdad? O sea, que toque algún instrumento o que cante, ¿verdad? Son dones, pues, que son para servirle a Dios y para que la iglesia sea edificada, ¿verdad? O sea, de que el pueblo va a aprender de cada uno de ellos, va a aprender del maestro, va a aprender de los ancianos, va a aprender del pastor, va a aprender de los profetas, porque los profetas traen la profecía verdadera, ¿verdad? No estamos hablando de esas profecías de esos pastores de evangelio diferentes, ¿verdad? Que hablan, pues, y Dios no les ha dicho nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay? No va a estar el pastor celoso, ¿verdad? Porque el maestro le está enseñando al pueblo, porque el anciano le está enseñando al pueblo, porque el profeta le esté profetizando y le esté... ahí hay bastante profecía, hay de exhortación, hay de animación y hay de confirmación, ¿verdad? Entonces, y así pues cada hermano que tiene don va a edificar al pueblo porque él va a desempeñar su don como Dios se lo ha mandado y de eso aprende el pueblo, porque no todos van a ser profetas, dice Pablo, ni todos van a ser maestros, ni todos van a ser pastores. Entonces cada uno tiene que aprender, aún el pastor y el pastor tiene que aprender y el anciano tiene que aprender y cada uno, o sea, está esa regla de exhortarse el uno al otro. Puede ser una oveja, puede exhortar la oveja a cualquier persona que tenga cualquier don, un anciano, un pastor, un maestro, una oveja, lo puede hacer con sabiduría, ¿verdad? No con insensatez, no como aquella parte que dice, ¿verdad? Que tiene una viga y quiere sacarle la paja al otro, porque eso es bastante, en el evangelio diferente solo así hay, ¿verdad? Sino que tiene que ser alguien sabio, que puede ver una oveja que sea sabia, ¿verdad? Y podemos ver ahí un anciano que a saber, ¿verdad? Si anda cometiendo alguna falla, ¿verdad? Entonces, o un pastor, o un maestro, pero por lo general, hermanos, el maestro, hermanos, no se daría tanto, ¿verdad? Como Pablo mismo dice Pablo, ¿verdad? Porque Pablo, ¿verdad? Él dice la palabra dice que él era maestro, era maestro de los gentiles, ¿verdad? Y era apóstol, y bueno, tenía muchos dones, ¿verdad? Pero a una persona así es muy difícil que se le haya un error. Él mismo dice, aunque de nada tengo mala conciencia, dice, pero en poco puedo ser juzgado por alguno de ustedes. Cuando está diciendo eso, se está refiriendo a esas cosas, ¿verdad? Que alguien diga, el hermano tal tiene un problema, ¿verdad? Y le vamos a aconsejar. No es muy fácil, pues no se dice que no, porque Pablo mismo dice, ¿verdad? Aunque de nada tengo mala conciencia,
pero en muy poco podría ser, dice, en muy poco puede ser juzgado por ustedes. Porque está esa regla que nosotros nos vamos a juzgar. Cuando dice la palabra que nosotros vamos a juzgar, quiere decir, ¿verdad?, que alguien tiene un problema, le puede decir, mire, usted anda en este problema, ¿verdad? Tiene que recapacitar. Eso es, ¿verdad? Entonces, así se edifica la iglesia, porque todos se enderezan. Pero en la regla del evangelio diferente, solo el pastor manda. Ahí no pone ancianos, ahí no pone, si pone algún su ayudante, es ayudante. Y ahí no pone, no hay maestro, si viene un maestro, que vaya por allá. Allí también no hay profetas verdaderos de Dios, ¿verdad? Sino que si sale algún profeta, tiene que estar de acuerdo con él. Ese es el evangelio diferente. Pero en el evangelio verdadero, nadie se pone de acuerdo con nadie, sino que con Dios, con la palabra, ¿verdad? A que se merece cada uno, ¿verdad? Entonces, hermano, esta parte, ¿verdad?, que dice, pues, esta parte, ¿verdad?, que dice que Pablo regó y Apolo, o sea, que Pablo plantó y Apolo regó, ¿qué quiere? Y dice, ¿verdad?, que aunque son la misma cosa, pero tendrán recompensas distintas según el comportamiento de cada uno, la obediencia de cada uno. Aunque son siervos los dos se van a salvar, pero cada uno pues tiene su capacidad o el don que Dios le ha dado, o la sabiduría que tiene, y eso le da diferente acercamiento, ¿verdad? O diferente encomienda de parte de Dios, ¿verdad? Algunos, como dice la palabra, el que tiene más se le da más, y el que tiene menos, ¿verdad?, se le va a quitar el poco que tiene, ¿verdad? Quiere decir pues que hay siervos, ¿verdad?, que son más servidores de Dios, y Dios les recompensa mejor, ¿verdad? Entonces, luego dice, hermanos, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto que puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos, hermanos, a meditar primero en la parte donde dice la palabra que Pablo puso el fundamento, ¿verdad?, que es Cristo.
enseñar la palabra tal como está escrita, así es Cristo. Pero si alguien, ¿verdad? Como dice Pablo, que hay muchos predicadores, dice, y unos predican por contienda, otros por ambición al dinero o por amor al dinero, otros predican por jactarse, otros por contender, ¿verdad? Y otros por amor. Entonces, entre esa clase de predicadores, y Pablo dice, a la verdad, pues me alegro que se predique a Cristo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En eso me gozo, ¿verdad? Que Cristo es predicado, ¿verdad? Aunque algunos lo hacen de esa manera, pero me alegro que a Cristo se predique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está esta regla dice, ¿verdad? Que si alguien predica bien, está poniendo un ejemplo, lo vamos a explicar. Dice que si alguien hace la casa con oro, otro la hace con piedra, ¿verdad? Otro la puede hacer con madera, otro la puede hacer con heno, dice, con zacate o paja, ¿verdad? Y otro la puede hacer con hojarascas. En aquel tiempo, y yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, había muchas casas de hojarasca. No había, ¿verdad?, mucha capacidad para hacer de otra cosa, ¿verdad? Y con hojarasca hacían las casas. Entonces, también con paja, ¿verdad?, o heno. Habían bastantes casas, ¿verdad?, que eran hechas con paja. Y casas de madera también, que sí, esas hay en todas partes, ¿verdad? Casas de madera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según la apreciación de la palabra o la enseñanza de la palabra, si alguien edifica con madera, aunque sea muy lujosa, y otro que haga una casa con heno, y aunque la hagan lujosa también, ¿verdad? Porque se sabe que hay casas lujosas de rancho, ¿verdad? Y todo. Y la hojarasca, ¿verdad? Que sí, esa no es lujosa, pero esas tres clases de obra son malas. Son predicaciones que la palabra, que según la enseñanza, el que esté haciendo esa clase de predicaciones es para condenación. Están enseñando mal, pues. Son como los pastores cuando dicen que no hay quien cumpla y que todos son salvos por gracia, y que si pecan que le pidan a Dios perdón y Dios le va a perdonar, ¿verdad? Porque es una regla que ya le hemos explicado, ¿verdad? Que la palabra dice así, pero tiene pues regla, no es que va a pecar la persona, sino que la palabra se refiere pues a que si alguien peca con pecado accidental, Dios le va a perdonar, pero si peca con pecado que le sale de su voluntad o voluntariamente, ¿verdad?, hacerlo, es el pecado de muerte, y eso no tiene perdón. No pida pues que le perdone, porque no es así, no va a recibir eso. Entonces, los que predican, ¿verdad?, o sea, si edificó con madera o con heno o con hojarasca, es que predicó mal, enseñó mal, y es para condenación. Pero si alguien edificó con oro o con piedra o con cualquier metal, ¿verdad?, que no se quema, eso es predicar bien. Si dijera, bueno, aquel hizo de oro la casa, bueno, la hizo con predicación, o sea, predicó bien o enseñó bien, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Bien, más que el otro, ¿verdad?, que hizo la casa con tierra, ¿verdad? La casa con tierra no se quema, ¿verdad? Y es aceptable. Tuvo una enseñanza menor, pero siempre hizo bien las cosas. Como cuando Pablo dice, ¿verdad? Bueno, si predicó, va a decir, la hizo con piedra, está bien, dice, está bien. Y si la hizo con oro, mucho mejor. O sea, las dos son aprobadas, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación, ¿verdad?, de eso, ¿verdad?, para esos pastores, ¿verdad?, que ahora cuando dice, ¿verdad?, de que
el que predica, el que hace casa, ¿verdad? Y se le quema, así dice, ahí dice, el que hace casa y se le quema porque es de esos materiales, aunque él mismo dice, ¿verdad? Se salvará, dice, así como por fuego, dice, ¿verdad? Lo vamos a ver para que veamos, ¿verdad? Dice, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Aquí cualquiera puede pues sí, tener algún pensamiento, ¿verdad? A su favor, ¿verdad? Pero no, fíjense, hermano, de que aquí hay una gran explicación bien grandísima para llegar a descifrar, ¿verdad? O a entender, ¿verdad? O a explicar ese problema. Fíjense, hermano, que la palabra dice que el que peca, dice que por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. No, pues, dice la palabra así. Si alguno dice, estuvo en el Evangelio, ¿verdad? Es ahí en el Hebreos 6, ¿verdad? Por ahí no sé el versículo, no me acuerdo el versículo, pero Hebreos 6, dice, si alguno anduviera en el Evangelio y anduvo bien, fue un siervo de Dios, obedeció y le gustó y estaba bien de acuerdo, ¿verdad? Bien en el Evangelio. Y cae, dice, y recae, dice, ¿verdad? Es difícil que Dios le permita que se arrepienta. Allí que analizar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Un ejemplo es el hijo pródigo. El hijo pródigo puede ser alguien que se había caído y él pues recapacitó y alcanzó el perdón. Ese punto es el que existe en la palabra cuando dice mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Y ahí dice en Hebreos 6 que es difícil que Dios le permite que se arrepienta, o sea, que hay una posibilidad lejana. Entonces, ¿qué es lo que está ahí reflejando? Cuando dice que aunque así él mismo será salvo, así como por fuego, quiere decir una prueba, así como la prueba del hijo pródigo, ¿verdad? Que son pruebas de fuego, pues. Entonces, quiere decir que si alguien peca, ha hecho eso, ¿verdad? De predicar mal y recapacita y él reconoce que ha hecho mal y confiesa y vuelve otra vez, ¿verdad? A predicar y dice, yo predicaba mal, yo decía de que pecaran y que era salvo y entonces ahí enseña la verdad, pues dice, pero no es así, o sea, y él se arrepiente, pero le pide a Dios, ¿verdad? De así como el hijo pródigo, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? Y bien convencido, así se salva. Pero por lo general, no, porque dice la palabra que es difícil que Dios le permita que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, hermano, es de saber la palabra para no ir pues a caer en errores. Y entonces la regla es guardar los mandamientos. ¿Qué voy a hacer? Dice la palabra, ¿verdad? Le dice el Señor, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Eso es, hermano, guardemos los mandamientos. Bendito sea tu nombre, Señor.